Buenos días. Claro que sí, Lilibet. La idea pues es de que las preguntas que vayan teniendo pues las vayan dejando por el chat y al final pues seleccionaremos algunas para que el ingeniero pues las pueda responder y las que no sean respondidas se recolectarán y trataremos de darle respuesta a todas. Entonces pueden ir escribiendo libremente por el chat. Ahí ya tenemos unos moderadores que pues van a estar encargados de recolectarlas y coleccionarlas pues para al final hacer respuestas. Bienvenidos a todos los que van ingresando a este seminario. En 3 minutos aproximadamente, pues, se estará dando inicio al evento. Listo, no hay problema. Lilibet. Saludos desde Asunción, Paraguay. Saludos a los que nos acompañan desde Paraguay. Saludos desde Lambayeque, Perú. Saludos, Walter. Buenos días. Manta, Ecuador. Saludos desde Manta. Saludos a Juan Salazar desde Ecuador. Manta, Ecuador. Saludos, Jesús desde Paraguay. Saludos. Listo, saludos a los que van entrando desde Ecuador Esmeraldas, Manaví, Ecuador. Y pues ya siendo las nueve en punto, pues vamos a dar inicio formal a, a este, a este evento. En primer lugar, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Carlos Jiménez y actualmente soy un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla, Colombia. Soy el presidente de la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte y al mismo tiempo soy director de la división capítulo ASME del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la misma universidad, el cual se llama pues por sus siglas CEIM. Por parte del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, la sección estudiantil ASME de la Universidad Nacional de Medellín y la sección estudiantil ASME de la Universidad del Norte, pues queremos darle la bienvenida a todos a este gran evento para los estudiantes latinoamericanos titulado Seminario sobre Calderas, Mantenimiento y Seguridad en Latinoamérica, que vamos a tener, que se llevará a cabo todos los sábados cada 15 días. Este primer seminario se titula ¿Qué tan confiable es una caldera? Tenemos que inventar la rueda
se puede copiar el plan de inspección de otra caldera que las regula y las normaliza. Esta serie de seminarios estarán a cargo del ingeniero Carlos Lazarte, quien desarrolló una licenciatura en química en la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una especialización en ciencias técnicas de la corrosión de la Universidad de Ferrara y con un diplomado en desarrollo de administración de emprendimiento otorgado por la Asociación de Naciones Unidas de Venezuela. Su experiencia incluye ser gerente de servicios en generación de vapor y en servicios ambientales de la empresa suiza ABB, ingeniero de corrosión y materiales, de servicios industriales y planta eléctrica de la Petroquímica de Venezuela, donde posteriormente fue supervisor de la sección de corrosión y materiales. Además, fue jefe del grupo de metalurgia de la empresa La ingeniero, continúo, ingeniero de corrosión y materiales, y actualmente es director y fue director de la general de combustión de la empresa Combustión, Energía y Ambiente. Adicionalmente, hace parte de asociaciones como el Comité Técnico sobre Fundamentos de Sistema de Combustión de Riesgos, Asociación Venezolana de Corrosión, y tiene un trayecto remarcable como miembro ASME, en donde es miembro contribuyente al subgrupo de cuidado y operación de calderas. Fue chairman del subgrupo de traducción al español, fundador del capítulo técnico sobre operación y mantenimiento de calderas LAC, fue chairman de la sección ASME Latinoamérica y el Caribe, fue fellow de ASME y fue reconocido con el premio McDonald Mentoring que otorga la institución. Actualmente es un consultor autónomo en combustión, energía y ambiente, una empresa de consultoría en la industria termoeléctrica, de refinación de petróleo, petroquímica, de pulpa y papel y bebidas y alimentos. Esta empresa cuenta con certificación ASME como consultores, al igual que de la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, y también cuenta con la certificación global de instructor ASME sobre cuidados de calderas, según la sección 7 de ASME, e inspección de calderas según ASME PCC3 en la región latinoamericana. A todos los asistentes quiero que pues disfruten de este gran evento pues que hemos traído para ustedes, y pues sin más preámbulo le damos la palabra pues al ingeniero Carlos Lazarte, que es el que va a estar brindando estos seminarios. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por la invitación. Realmente, mientras preparaba el seminario, aunque es información que uno ya tiene a la mano, cuando vi tantas preguntas, me dije que iba a necesitar por lo menos un diplomado, el tiempo de un diplomado para poder hablar de todo esto, ¿no? Las preguntas, las 4 preguntas que están allí son un poco el resumen de lo que vamos a hablar. Voy a tratar de ser lo más concreto posible y específico en estos temas. Luego, una de las cosas que quiero agradecer a los jóvenes de las secciones ASME de la Uninorte y de las diferentes secciones de Latinoamérica que forman la región, bueno, haberme permitido o permitirme volverme a acercar a mis tiempos de ASME, volverme a acercar a los estudiantes, a los grupos de ASME que hay a nivel de Latinoamérica. Esta fue la última vez que tuve contacto presencialmente en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá. Fue el último seminario en vivo que tuve con algún grupo de estudiantes ASME. Fue justo en el momento en que recibían ellos también el certificado de ser sección de estudiantes ASME. Entonces tenemos una serie de seminarios que hemos acordado que vamos a ir dictando un fin de semana sí, un fin de semana no. Y en algunos seminarios, porque nadie se las sabe todas, en algunos seminarios voy a invitar a amigos, a gente de muy buen nivel técnico que nos van a colaborar con esos seminarios, ¿no? Entonces, no todos los voy a dar yo, no crean que yo me las sé todas y espero poder compartir con ustedes lo que mejor manejo.
Esta imagen la pudimos ver en el seminario anterior, seminario que habló del tema de los niveles de accidentabilidad que tenemos a nivel de Latinoamérica. En esta oportunidad no vamos a hablar de accidentes, sino que vamos a hablar de fallas, las fallas que comúnmente ocurren en las calderas en una empresa donde se utiliza vapor. Uno de los mensajes que quiero dejar claro es que las fallas de las calderas no nos deben tomar de sorpresa. Tenemos que saber, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, qué estamos dejando de hacer en nuestro mantenimiento, en nuestra operación, en nuestro día a día. Tenemos que ver a las calderas no como un recipiente a presión, no como un intercambiador de calor, sino como un sistema, y un sistema donde tenemos que trabajar todos como parte de un equipo, tenemos que trabajar como equipo. El tema calderas tiene muchas aristas. Tiene un área de operación, tiene un área de control químico, tiene un área de combustión, tiene instrumentación y control, tiene mecánica, o sea, tiene muchas áreas de trabajo, y lamentablemente en nuestras organizaciones la tendencia es a que cada quien asuma una parcela, un pedazo de esa caldera, y en mi trabajo no te metas. Entonces, un poco el mensaje es que cuando se trata de calderas, por lo dinámico que son las calderas, es importante que trabajemos en equipo. Es muy importante que trabajemos en equipo, ¿sí? Luego, cuando hablamos de mantenimiento, el tema mantenimiento es bien particular, porque la tendencia es a ser reactivo. Incluso en instalaciones donde tenemos planteado el sistema de mantenimiento centrado en confiabilidad, donde a las turbinas, a las bombas, a los motores se le hace continuamente análisis de aceite, análisis de vibraciones, se está siguiendo permanentemente el cuidado de los equipos rotativos. A las calderas se les repara y se les cuida cuando tienen algún daño, cuando hay alguna falla. Entonces, suelo decir que la caldera es la cenicienta no sé por qué razón, de las plantas industriales y comerciales. Entonces, espero con estos seminarios les gusta mucho más estar en una consola diseñando una instalación en 3 dimensiones y todo esto, pero a quienes les guste un poco ensuciarse, meterse a una caldera, hacer una inspección, reparar. Seguimos y un poco para ver, tenemos a nivel de industria y comercio una serie de modelos, de tamaños, de capacidades de calderas. Tenemos desde las pequeñas pirotubulares, que son las más abundantes, aproximadamente un 80% de las calderas que hay en la industria son de este tipo, calderas pirotubulares. Pero luego, a nivel de refinerías petroquímicas, tenemos lo que se conoce como calderas acuatubulares paquete, un poco para hacer una introducción, siendo que la mayoría de los participantes deberían ser biomasa. Se suele utilizar este tipo de modelo de calderas, que es una combinación entre acuatubular y pirotubular, que en Colombia y en algunos sitios le llaman piragua, porque son pirotubulares y acuatubulares. Entonces la han bautizado como piraguas, calderas piraguas. Y luego tenemos las grandes calderas que se instalan en sitios, que se utilizan en la industria azucarera, en algunas plantas donde se cogenera electricidad con la red de la ciudad o del país, en termoeléctricas. Entonces tenemos, digamos, una muy buena variedad desde calderas bastante pequeñas hasta calderas muy grandes, y los combustibles también son bastante variados, ¿no? Para quienes trabajen en el área petrolera, también pueden ellos ver que hay un tipo de generador que trabajan a muy alta presión y se utilizan para inyectar vapor
a los pozos para recuperación secundaria. Entonces, como les dije antes, la idea equipo estático, tenemos que verlo como un sistema. No es solamente un intercambiador de calor, es un sistema de equipos donde hay ventiladores, hay bombas de agua alimentación, hay equipos auxiliares para remover oxígeno del agua, para precalentar, para sobrecalentar, hay todo un sistema de tubería. Entonces, como tal, tenemos que ver a las calderas, ¿no? Tenemos sistemas de control, tenemos sistemas de combustión, sistemas de tratamiento de agua. Y fíjense que hablo de sistemas, no de equipo. Y entonces tenemos una serie de sistemas de control. Una de las preguntas que aparecen allí es si tenemos que inventar la rueda. Al final vamos a hablar un poco rápidamente de los códigos y las normas, los estándares que están relacionados con las calderas. Cuando hablamos desde el punto de vista mecánico, ya que inicialmente estamos hablando de secciones de estudiantes de ASME, aunque espero que contemos dentro del grupo con secciones de estudiantes o con grupos de estudiantes de ingeniería química también y de la parte de seguridad ocupacional. Entonces, tenemos que ver que la caldera es un equipo de intercambio de calor, ciertamente, tiene materiales metálicos, que dentro de la caldera tenemos la combustión, tenemos un proceso de combustión y que estos metales se ven expuestos a muy altas temperaturas, ¿no? Aquí vemos algunos otros ejemplos, una caldera grande, vemos cómo se introducen los tubos de sobrecalentador para reemplazarlos en una caldera que ya está en servicio, cómo lo dificultoso que es hacer un trabajo allá adentro en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, la mayoría de las calderas están fabricadas con lo que son los elementos tubulares de intercambio de calor de la propia caldera, son aceros al carbón de bajo carbón, y sus temperaturas de operación deben ser limitadas. O sea, hay que cuidar estos materiales, se deteriorarían muy rápido si nosotros no lográsemos mantener estas temperaturas, ¿no? Estamos hablando que la temperatura de un tubo de agua de caldera no debería superar los 454 grados, cuando la combustión, la llama, puede estar en el orden de 1000, 1200, 1300 grados centígrados. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esto? Pues ese es el trabajo, primero, de la gente que está en el lado del tratamiento de agua, pero también del lado de la gente que está en la operación del día a día. Entonces, fíjense, aquí hay otros materiales que son básicamente bajo aliados, materiales bajo aliados. Tenemos la especificación ASME o ASTM, que es SA213, y se utilizan mucho estos tres que están aquí a nivel de sobrecalentadores de caldera, el T11, T12 y T22, y como ven son bajo aliados, son compuestos bajo aliados. Igual tienen temperaturas bastante bajas para garantizar su tiempo de vida. Esperamos que las tuberías de la caldera duren por lo menos 20 años. Entonces, ¿cómo hacer que no se sobrecalienten si las llamas y los gases están en el orden de 800 a 1300? Entonces, de forma tradicional, ¿cómo funcionan las cosas en la mayoría de nuestras empresas? El personal nuevo, sobre todo pensando en los jóvenes que se están graduando y van a entrar a trabajar en una empresa, entran en la empresa y en el mejor de los casos los ponen a trabajar junto a un veterano, a una persona experimentada que más o menos le va transfiriendo sin ningún programa específico de formación, le va transfiriendo lo que él sabe, si es que la persona no es muy celosa y le da por quedarse callado para que el joven no le quite su puesto. En el mejor de los casos, consiguen una persona conversadora que le explica, que piensa en la formación de esa generación de relevo. Cuando los empleados ya veteranos deciden retirarse, deciden jubilarse o sencillamente deciden tomar vacaciones, a ese joven, a esa generación de relevo, le toca muchas veces improvisar. Muchas veces no consigue los manuales de operación y mantenimiento de las calderas, así que les toca inventar la rueda, cosa que no debería hacer. Esos jóvenes deberían saber
que hay códigos escritos para prácticamente todo lo que nosotros hacemos en las calderas. En cuanto al alcance de mantenimiento, realmente es confiable que todos los años, si ustedes entran a trabajar en una empresa donde hay calderas y todos los años se hace el mismo alcance de mantenimiento, eso realmente es confiable cuando sabemos que las calderas van envejeciendo en el tiempo y no se le puede hacer el mismo mantenimiento cuando cumple un año que cuando cumple 20. En algunas de las inspecciones usamos los mismos ensayos no destructivos en los mismos lugares, basados, por ejemplo, en las fallas recientes o en un plan de inspección, entre comillas, que se tiene y que se hace siempre todos los años. Igual, si la caldera va envejeciendo, no tiene sentido que nosotros usemos siempre el mismo plan, llamémoslo así, el mismo plan de inspección. Y en muchos lugares se limita a lo que pide el reglamento. No se haga más nada, no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no vamos a gastar dinero haciendo un plan más allá de lo que pide el reglamento. Entonces, a veces, y me han preguntado a veces, entonces, ¿no es conveniente tener un reglamento? No, todo lo contrario, es importante porque el reglamento nos establece el mínimo que debemos cumplir. Lo demás es responsabilidad de nosotros, como gente de mantenimiento, de inspección, de operaciones o como gerente. Hay una serie de factores que se descuidan, ¿verdad? En la mayoría de las instalaciones. En muchos sitios no se cuenta con un procedimiento de operación para que todos nuestros operadores ante una contingencia reaccionen de la misma manera. De los códigos para reparar, para soldar. Entonces se tiene una persona que sabe, un artesano que sabe soldar, y esa es la persona que repara nuestras calderas. Cuando nosotros deberíamos tener procedimientos calificados y personas calificadas para hacer trabajos de soldadura, para hacer reparaciones. Y hacer reparaciones de acuerdo a lo que el código de fabricación nos establece. Entonces, hay muchas cosas que se van dejando. Los manuales de operación y mantenimiento del fabricante se pierden por alguna razón. A mucha gente les gusta llevárselos a su casa pensando que son libros de texto, cuando en verdad es una referencia muy importante que tiene que estar a la mano de la gente que trabaja con las calderas. Los criterios de aceptación y rechazo, como ya les dije, la caldera es un mayor atención hasta que vuelve a fallar, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que no tenemos vapor para seguir operando. Entonces, en ese momento, la caldera sí es importante. Y definitivamente no es confiable que todos los años hagamos el mismo alcance de mantenimiento. ¿De dónde vienen esas prácticas? Porque la mayoría de los fabricantes grandes, la mayoría participan allá, aportan y se llevan esa información a sus instalaciones, y cuando van a hacer un sistema de control, por ejemplo, ellos utilizan los códigos que están vigentes. Por eso también nos tenemos que preguntar cuántos años tiene mi caldera, porque si mi caldera tiene 20 años, recordemos que los códigos se renuevan cada 2 años. Entonces, tenemos que ver qué tan obsoleto está nuestro sistema de control, por ejemplo, aunque los códigos no son retroactivos, pero nosotros podemos modernizar nuestras calderas. En la mayoría de las instalaciones, o la mayoría de los usuarios, la mayoría de las personas relacionadas, y muchas veces yo soy químico, muchas veces los químicos aceptamos esto, que la mayoría de las fallas se deben al tratamiento de agua. Cuando en verdad, por descuido, por desconocimiento, pues no se le presta mayor atención al tema nivel de agua dentro de la caldera, la incidencia de la llama contra las superficies de intercambio de calor, la mala circulación cuando yo tengo la caldera trabajando por debajo del 50% de su carga, a un 30%, por ejemplo. Esa caldera no está circulando bien el agua, por lo tanto, no homogeniza bien el tratamiento de agua, por lo tanto, al no tener buena circulación, no tiene buen enfriamiento, y posiblemente las temperaturas de piel de los tubos de intercambio de la caldera estén por encima de los que vimos hace un momento. Entonces, se nos va a sobrecalentar y la caldera va a durar mucho menos tiempo si yo la trabajo a cargas bajas. Los procedimientos de arranque. Cuando yo enciendo mi caldera,
yo lo hago de acuerdo al procedimiento, a la curva de arranque que me da el fabricante, o sencillamente la arranco rápido porque necesito producir vapor para empezar a producir lo que yo genere dentro de mi planta. Las paradas cumplen con las recomendaciones del fabricante, o sencillamente le doy un botón, se apagó y ya. Y si, a ver, vamos, a lo mejor hasta la vacían con la caldera aún en caliente. Todas esas cosas sin ver la calidad del agua que tiene, todas esas cosas son una matriz que está interlazada y es importante que las conozcamos. Procedimientos de enfriamiento rápido y vaciado con la caldera aún caliente, periodos de la caldera fuera de servicio. Si nosotros tenemos la caldera fuera de servicio, ¿cuál es el procedimiento para preservarla? Porque cuando la caldera está fuera de servicio están habiendo procesos de corrosión que me la deterioran. Entonces, todo esto combinado, al final se considera que es un problema de la calidad del agua. Entonces, tenemos que estar claros en que hay muchos factores, hay muchos dentro de esa matriz, ese 3D, ese proyecto 3D que se llama caldera. Nosotros tenemos muchos factores que deterioran la caldera, que no es solamente el tratamiento de agua. Para tratamiento de agua hay organizaciones como ASME, que tiene un consenso, un documento de consenso sobre las calidades de agua y que debe tener tanto el agua de alimentación como la caldera misma, y la Asociación de Fabricantes de Calderas, que también tiene un documento sobre calidades de agua. Entonces tenemos, en función de la presión de mi caldera, tenemos una serie de cuidados que debo tener en cuanto a concentraciones de hierro, cobre, la dureza en el agua, la cantidad de sílice, la alcalinidad, el pH. Yo tengo que cuidar una serie de parámetros y quienes están en la parte de tratamiento de agua deben saberlo. En muchas instalaciones se hace una o dos veces un análisis a la semana, que lo hace la persona, el técnico, el especialista de la empresa de tratamientos de agua. Nadie en la planta lo hace. Entonces, eso es una fotografía aislada de lo que puede estar pasando dentro de la caldera, porque como ya dijimos, es un sistema muy dinámico y esa calidad de agua pudiera variar y nosotros captar la muestra en un momento particular en que no hay problema, pero en el resto de los días de la semana pudiera estar habiendo problemas que me está generando deterioro de la caldera. Entonces hay una serie de cosas que nos debemos preguntar, por ejemplo, detrás de este punto de toma de muestra que hay, ¿verdad? A veces hay nada más que un orificio, otras veces hay una flauta que me toma una muestra compuesta. Detrás de esta nube de humo, de vapor, hay un toma muestra realmente representativa de esa muestra. O sea, si yo tomo un análisis de ahí, hago una muestra de ahí, hago un análisis, ese resultado va a ser representativo, además de que es un riesgo para la seguridad del operador que va a tomar la muestra. Esto que ven aquí ustedes es un... Después vemos internamente la superficie eh, llena de aceite de la caldera, la superficie de intercambio. Entonces, este tipo de cosas no se les presta mayor atención en muchas instalaciones. El tema del sistema de dosificación de químicos, cómo dosificamos, dónde dosificamos, con qué producto dosificamos. Son muchas las preguntas que hay desde ese punto de vista. Hablamos también de la preservación, si la caldera va a estar más de 3 meses o menos de 3 meses fuera de servicio, la podemos dejar llena de agua con un tratamiento químico, la podemos vaciar, ¿verdad? Dejar en seco, y garantizar que queda limpia internamente y no como están estas fotografías donde debajo de estos lodos pues vamos a tener problemas de corrosión. Debe quedar seca, seca, cuando digo seco es seca, y con elementos de absorción de humedad para garantizar que no va a haber corrosión. Entonces, son muchos, desde el punto de vista de control químico, son muchas las cosas que hay. Pero también nuestros operadores deben cumplir con las expectativas de funcionamiento que me da el fabricante en su manual. Muchas veces nosotros exigimos más de lo que la caldera puede dar porque necesitamos más vapor para la producción de la planta. Tenemos que establecer una serie de parámetros, límites que el operador debe, cuando se salga de esa especificación, cuando hayan no conformidades, debe actuar de manera de resolver para evitar que la caldera se me deteriore prematuramente. Ya les dije de la curva de arranque que me da el fabricante y muchas veces, como les comenté antes, se arranca mucho más rápido porque hace falta vapor ya. Y eso me genera fallas prematuras en equipos como el sobrecalentador de la caldera. Mis operadores tienen el hábito
de llevar el monitoreo, el control, el ajuste de la combustión, tienen ese know-how. Pues de vez en cuando observan por las puertas de las mirillas de la caldera cómo está la llama, si la llama está pegando contra las paredes, si la llama está bien controlada, como es el caso de esta fotografía, o está como esta otra, donde incluso hay emisión de hollín por la chimenea. O sea, todo esto se sabe, se conoce, es un know-how de mis operadores. Cuando hablamos de combustión, cuando la combustión no es buena, además de el tema de que la incidencia de la llama me puede deteriorar los tubos y llevarlos por encima de esas temperaturas límites de las que hablamos antes, pues es también un tema de seguridad del personal y de las instalaciones, porque puede generar un riesgo, es un tema de impacto ambiental. Hay países como Colombia y Chile donde hay mucho control ambiental en cuanto a emisiones, pero hay otros países donde no se le presta mayor atención o se hace el análisis y el ajuste unos días antes de que venga el auditor, el inspector del Ministerio de Ambiente, para que me den otra vez un permiso por otro año más de operación. Entonces, es un tema de eficiencia. Si yo tengo una mala combustión, estoy perdiendo combustible, estoy perdiendo dinero, y es un tema de integridad de la caldera. Es un tema de evitar la incidencia de llama contra mis paredes, contra las paredes de mi caldera. Esto, les doy un ejemplo, esta caldera, una caldera en una petroquímica, era una caldera o es una caldera de 82 toneladas hora, de 4 quemadores que quemaba gas. Estaba en esta condición. La caldera no podía subir de 42 toneladas hora. Y si se subía de allí, la caldera vibraba mucho y botaba hollín. A pesar de quemar gas, botaba hollín por la chimenea. Entonces estaba limitada a la mitad de la carga. La gente de ingeniería de proceso ya había justificado comprar una nueva caldera porque esa caldera ya no daba más y desincorporar esa. Esta es una caldera y esta es la misma caldera al día siguiente, después de haber hecho ajustes en el sistema de combustión. O sea, era un tema de mantenimiento, un tema de ajuste. Esta es la misma caldera a 72 toneladas hora y en perfectas condiciones de funcionamiento, sin emisiones de hollín, sin emisiones de gases. Entonces, es un tema de responsabilidad y de conocimiento. Cuando les digo de controlar la combustión, por supuesto también les hablé antes de los valores límites de los metales y monitoreo y control. Y mi operador los debe ver en tiempo real en su panel de control, si es que lo tienen, y estar tomando acciones para evitar que lleguen a temperaturas límites críticas. De manera que nuestra caldera dure no 20, sino 30 y 50 años también. Entonces, este tipo de herramientas en muchas instalaciones se tienen, pero en pocas instalaciones se usan. El operador muchas veces no está formado para manejar y saber de qué se trata, qué resultados tiene si yo tengo, por ejemplo, alarmas de alta temperatura en la parte superior del domo de vapor de la caldera y abajo, o sea, si tenemos un diferencial de temperatura entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿qué efecto dañino me puede generar eso? Si yo tengo en los colectores del sobrecalentador, fíjense, aquí tengo alarmas de alta temperatura, ¿verdad? Y de este lado no, o sea, tengo un lado que se me está dilatando más que el otro. Entonces, ¿hasta qué punto mi operador sabe qué efecto puede tener eso sobre la integridad, la confiabilidad de mi caldera? Antes dije, si mi caldera trabaja a menos del 30%, a menos del 50% de su carga, la circulación no es buena. Entonces hay algunos productos químicos que yo dosifico dentro de la caldera. Si la circulación no es buena, yo no puedo homogenizar, yo no puedo asegurar que el químico que yo inyecto se homogeniza y hace su trabajo. Entonces no le puedo echar la culpa al tratamiento químico, le tengo que echar la culpa al régimen de operación que yo estoy llevando. Esta foto que está aquí es el ejemplo. Esta era la tubería de dosificación de soda cáustica a la caldera. Y fíjense, estas manchas son ataques de la soda cáustica porque como no había circulación, toda la soda quedaba allí. Cuando tomaban muestra del agua de la caldera, decía que el pH no era el adecuado y seguían dosificando más soda. Entonces, llegó un momento en que esa caldera paró porque la soda
corroyó algunos tubos y se paró por fuga de agua. Entonces, y la otra opción es que al no tener buen enfriamiento, algunos tubos se me dañen por sobrecalentamiento rápido. Entonces, también tiene un factor muy importante el qué sabe, el qué conoce mi operador. Los controles de nivel, ¿verdad? El fabricante me da un normal water level, un nivel normal de agua, pero muchas veces nosotros podemos setear y poner el nivel un poco más arriba por razones de confiabilidad operacional, ¿verdad? Para que la caldera no suene tanto la alarma, no dispare por bajo nivel. Yo la pongo a trabajar más arriba y eso implica que van a haber arrastres de agua y de sólidos, de espuma, hacia equipos de proceso o hacia intercambiadores de calor o hacia el sobrecalentador de la misma caldera o la turbina. Dependiendo del combustible que yo use, voy a tener taponamiento de algunas zonas. Eso obliga o hace que los gases pasen más gases por algunas zonas y haga sobrecalentamiento o genere sobrecalentamiento en algunos elementos, o que taponen el paso, la salida de los gases hacia la chimenea, y eso mantiene más tiempo, más intercambio, se cede más calor a ciertos componentes y entonces pierdo la circulación dentro de la caldera. Muchas veces me han dicho, Carlos, ¿cuántos tubos puedo taponar yo en mi caldera? Pues ese cuántos tubos yo puedo taponar en mi caldera depende de dónde yo está taponando, qué tan cerca estén los tapones, ese grupo de tapones que estoy colocando, qué tan cerca están unos de otros, y ya vamos a ver por qué. Y si yo voy taponando, estoy dentro de la caldera, hay una circulación de agua, hay unos tubos que son bajantes y hay unos tubos que son generadores de vapor, y eso es lo que garantiza la circulación del agua dentro de la caldera. Si yo tapono tubos, es posible que esté dejando sin tubos bajantes, por ejemplo, que es el caso de esta fotografía, sin tubos bajantes a mi caldera. Entonces, ¿cómo yo garantizo que va a haber circulación? Me voy a enterar el día que revienten tubos. Mucha gente de mantenimiento hace un símil entre una caldera y un intercambiador de calor y usa la referencia de una norma que se llama TEMA, que es la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de Calor, que dice que hasta un 10-12 en un intercambiador de calor sencillo. Hay veces que se abren pasos, bypasses de gases hacia la zona de convección. Eso cambia el diseño de mi caldera. Entonces, tenemos que tener cuidado ante esas decisiones, ¿no? Entonces, cuando se pregunta qué inspecciones, qué hacer, cuántos mecanismos de daño hay, pues vamos a ver un pequeño paneo. Estamos hablando si hablamos de daños mecánicos, estamos hablando de CRIP, que es termofluencia lenta, que se da por envejecimiento, pero yo lo puedo hacer prematuro si no tengo buenos cuidados operacionales de mi caldera, sobrecalentamiento lento, cambio de estructura, carburización, termofluencia rápida o sobrecalentamiento rápido, fatiga mecánica, fatiga térmica, erosión. Luego, en mecanismos de daño mixtos tenemos corrosión fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización cáustica, corrosión erosión. Aquí tenemos corrosión bajo tensión de un tubo sobrecalentador, sobrecalentamiento lento, fatiga mecánica en los ligamentos, en los espacios entre orificios de un domo de lodo. Aquí tenemos CRIP de unos tubos de hogar. Entonces, tenemos una muy amplia variedad de daños, de mecanismos de daño. Y una de las malas costumbres que tenemos cuando decimos, no, yo tengo mi plan de inspección y yo todos los años cuando paro la caldera inspecciono, es que se miden espesores. Ninguno de estos mecanismos de daño se determinan haciendo mediciones de espesores. Entonces, estamos equivocados de alguna forma estamos equivocados. Si hablamos de corrosión, tenemos que hablar de problemas de corrosión lado combustión, debido al combustible mismo, la ceniza fundida, la condensación de ácido. Y si hablamos de corrosión lado agua, pues el oxígeno, los depósitos que se sedimentan y me generan daños bajo corrosión, bajo depósitos, metales nobles que me pueden generar pilas galvánicas y corrosiones localizadas, problemas de CO2, corrosión cáustica, formación de espuma que me genera esto que está aquí, esta línea blanca que está aquí, es soda cáustica que se dosificaba en la caldera y quedaba en la fase espuma, ¿verdad? Y si se formaba espuma era porque no había buena turbulencia, buena mezcla
lo que quiere decir que esa caldera lo más probable es que estuviera trabajando a baja carga. Entonces, tenemos que ver, ustedes que son jóvenes, eleven el dron, ¿verdad? Eleven el dron y vean eso como una panorámica, un 3D. La caldera realmente es un equipo en 4D, no en 3D, sino en 4D. También tenemos que ver el tema de diseño. Muchas veces hay diseños que no nos favorecen, no nos convienen, porque, por ejemplo, este es un economizador, el colector de entrada de agua del economizador está dentro del paso de gases y la diferencia de temperatura entre el agua que entra y los gases que pasan generan problemas de fatiga térmica. Entonces, tenemos que evaluar también cómo los diseños afectan la integridad de mi caldera. Este otro ejemplo, una caldera de recuperación de calor donde habían tubos soldados a la carcasa externa del elemento. Esto era un punto de enfriamiento y que me generaba a mí posibilidades de agrietamiento. Este otro diseño donde la pared trasera, en vez de tener un solo colector de buen tamaño, de 12 pulgadas, de 10 pulgadas, tenía pequeños tubos que alimentaban paneles de 6 tubos. Entonces, del mismo diámetro de los mismos tubos, la garantía de un buen flujo de agua para enfriar esas paredes era muy baja. Entonces, tenemos también que ver, conocer el diseño al momento de pensar en hacer un plan de inspección. Este otro ejemplo de efectos de diseño, esto es una tubería, una toma de vapor de la tubería principal de vapor de la caldera para alimentar un turboventilador. Fíjense lo poco o lo mal diseñado que está esta tubería, ¿verdad? En una zona además marina donde hay mucho viento y esta tubería se mueve igual que se podría estar moviendo las, las matas de coco, las palmeras que están aquí al fondo, ¿no? Entonces, además la parte de soportería estaba totalmente deteriorada. Entonces, esta tubería, por supuesto que no está diseñada de acuerdo al B311, ¿verdad? Que al ASME B311, que es el de tuberías para piping, para sistemas de potencia, de caldera. Entonces, generó esta falla. Y esto es el lugar por donde pasan operadores que puede resultar ser un problema de seguridad ocupacional. Entonces, todo está mezclado con todo. Otro ejemplo, esta caldera, en cambio, a diferencia de la anterior, sí tiene un colector de 10 pulgadas en la parte baja, pero eso ahí se van acumulando lodos. Tengo que saber yo que ahí se acumulan lodos y cuando ya llega a cierto límite, pues no tengo buena circulación de agua y puedo llegar a tener fallas de tubo. Entonces, todo eso, tanto el ingeniero o el operador, como el de proceso, como el de mantenimiento, como el de inspección, todo esto que yo he dicho lo debemos manejar a nivel de planta. Debemos saber qué tenemos, por lo tanto tenemos que ver planos, tenemos que analizar las calidades de agua, pero no todo el problema es el agua. Hay muchos otros factores que me están afectando a mí la integridad de mi caldera. El tema de refractarios también es un tema que poca atención se le presta. Normalmente, después de que termina un mantenimiento, dicen llamen a los albañiles, cuando en verdad una persona, un instalador de refractarios, se debe considerar todo un especialista. Un diseño de un buen refractario lo debe hacer un buen especialista, ¿verdad? Para evitar daños en el refractario. Al punto, por ejemplo, que si doy dos ejemplos aquí, si este refractario se me daña, esos gases pueden ir a través de un túnel que se forma aquí y salir en el extremo, en uno de los extremos de la caldera, y por aquí pasan operadores, ¿verdad? Para ver el nivel de agua en la caldera, para ver algunos elementos que él debe inspeccionar y puede generar un accidente. Entonces, el refractario es importante. Este otro ejemplo, detrás de este refractario, ¿qué hay? Pues están los colectores de sobrecalentador. Muchas veces está el mismo domo de la caldera, muchas calderas son colgantes, ¿verdad? Y tienen elementos de sujeción que son barras macizas que no tienen ningún tipo de enfriamiento. Y fíjense en esta fotografía cómo una de esas barras macizas se calcinó y se fracturó. ¿Qué tan confiable puede ser una caldera que tiene un domo, que es un equipo muy pesado, desbalanceado?
o no bien sujeto. Ya, ¿qué tan confiable desde el punto de vista de seguridad puede ser nuestra caldera? Luego, si hablamos de mantenimiento, pues procedimiento de soldadura, cómo nosotros taponamos. Fíjense que siempre hago referencia en el código de inspección del National Board, en la parte de reparación, se viene hablando de taponamiento de calderas pirotubulares desde el 2015, antes no se hablaba de eso, y es un requerimiento que debe ser aprobado por el inspector ASME y por la jurisdicción. No cualquier persona en Estados Unidos y Canadá puede colocar un tapón a una caldera pirotubular. Tiene que tener una especie de autorización. Nosotros lo ponemos sin pensar mucho, sin preguntarle al fabricante si después de tantos tapones eso me va a afectar a mí la eficiencia y la circulación del agua. O sea, muchas veces no tenemos en planta la tubería del espesor que se requiere, entonces colocamos cosas como esta, ¿verdad? Y no se documenta, no se reemplaza cuando viene la parada de mantenimiento, arrancamos, lo dejamos así y después cuando vienen a hacer las mediciones de espesor se consiguen con que hay tubos que tienen diferencias de espesor y entonces ahí es cuando se dan cuenta que se hizo esto en algún momento atrás. Los procedimientos para doblado de tubos, ¿verdad? Los procedimientos para sacar y reentubar. ¿Verdad? Muchas veces usamos soplete, antorcha, y esto daña el mismo cuerpo del domo de la caldera. ¿Verdad? Son muchas las cosas que tenemos que evaluar. Desde el punto de vista de seguridad, de qué tan confiable es mi caldera, uno de los puntos más importantes que lo establece la sección 1 del Código ASME, lo establece la de instalación y la parte 4 del Código de Inspección del National Board, son las válvulas de seguridad. Nos dice cuántas válvulas de seguridad debe tener una caldera en función de su superficie de intercambio, nos dice cuál debe ser la capacidad de descarga de mi válvula de seguridad, cuál debe ser la presión de apertura y cierre de mi válvula de seguridad. Fíjense este ejemplo que tenemos aquí. El código no permite que se hagan reducciones para conectar la válvula de seguridad. No permite que se instale una válvula de bloqueo entre la caldera y la válvula de seguridad. Y pide que la descarga sea hacia una zona segura. Fíjense, estas personas no pegaron ninguna de los requerimientos del código. Y además, como en el mercado es un mercado limitado que no tiene una gran variedad de opciones, pues esta válvula de seguridad que estaba colocada en una caldera que trabajaba a 150 PSI, ¿verdad? Que debía estar calibrada para abrir a 150 PSI, pues era una caldera que venía para 200 PSI, quiere decir que cuando llegara a la presión de diseño de esa caldera, todavía la válvula de seguridad no iba a actuar, ¿verdad? Y como fue lo que se consiguió en el mercado, pues era una caldera para trabajar con recipientes de aire, era una caldera para servicio de aire, no para vapor. Entonces nosotros tenemos que saber que cada servicio tiene o cada válvula de seguridad de cada servicio tiene su estampe particular. Esta tenía que haber sido una válvula de seguridad para vapor, para trabajar máximo o para abrir a los 150 PSI del diseño de esta caldera. Entonces, por ahí estamos cometiendo, digamos, una barbaridad muchas veces por desconocimiento. Muchas veces, no, lo importante es ponerle una válvula de seguridad, pero hay que cumplir con lo que el código me dice. Este otro ejemplo, una persona, un amigo, hace poco me comentó, hace el año pasado, me dice, Carlos, hay un cliente que está comprando una caldera, esa caldera viene para 125 PSI, ¿verdad? De trabajo, de presión máxima de trabajo, y él la quiere poner a trabajar a 150 PSI solamente cambiándole las válvulas de seguridad. Pues eso es una total y absoluta barbaridad. Primero, es un calentador de agua. Está fabricado de acuerdo a la sección 4 del Código A. Hay que ver si cumple los requisitos mínimos para ser usada como una caldera de vapor, que está establecido en la sección 1 del Código A. Entonces hay que hacer un cálculo, hay que hacer toda una ingeniería para ver si se puede utilizar esa caldera como caldera de vapor. Y luego hay que ver si puede llegar a los 150 PSI, ¿verdad? En los cálculos, en la revisión del diseño, y definitivamente no basta solamente con hacer el cambio de la válvula de seguridad. Entonces, para nuestra generación de relevo, los jóvenes que hay hoy en día, ya vieron que hay una gran variedad de
y no toqué el tema de instrumentación y control, ¿no? Hay una gran variedad de especialidades alrededor de una caldera que ustedes pueden tomar. Análisis de falla, tratamiento de agua y corrosión, limpiezas químicas, ¿verdad? Inspección, técnicas de ensayo no destructivo, inspección, la parte de inspección basada en riesgo, confiabilidad, materiales refractarios, la parte de diseño. Hay que saber, todos tenemos que manejar las normas, tenemos que saber qué norma aplica a cada caso, procesos de fabricación, doblado, calificación de soldadores, se puede llegar a ser inspector de soldadura, no ASME, AWS, se puede llegar a ser inspector de equipos de recipiente de presión con API, ingeniería para alteración y reparación de calderas, todo lo que es soldadura, inspección de soldadura, expansión y doblado de tubos, manejo de normas de diseño y fabricación. Es muy importante el tema planificación de mantenimiento para definir los alcances de los trabajos que se van a hacer. Entonces, esa persona, si va a estar envuelto con calderas, debe darle un trato particular, no digo especial, pero particular a las calderas porque son un equipo que pueden generar mucho riesgo. Y mantenimiento centrado en confiabilidad, que es digamos, una onda que viene ya de hace más de 20 años dentro de la parte de mantenimiento, pero que lamentablemente se ha enfocado mucho a lo que son equipos rotativos. Y a las calderas no lo han tomado mucho en cuenta. Y ya para quienes les interesa mucho la parte energética, pues está también la parte de combustión como combustión, la parte de ajuste de combustión y la parte de eficiencia y auditoría energética. Entonces, como ven, la ingeniería no solamente es diseño en 3D detrás de una computadora, sino que en el campo, solamente alrededor de las calderas, cuando las calderas son grandes, por supuesto, porque si no, no nos van a absorber todo el tiempo, hay muchas especialidades que nos pueden interesar. Entonces, son muchas las aristas que están alrededor de la confiabilidad de la caldera. Las fallas de las calderas no nos deben tomar de sorpresa, ¿verdad? Y hay muchas especialidades involucradas. Lo que sí, como generación de relevo, les recomiendo, les pido que trabajen en equipo, igual que trabajen en equipo en la universidad, cuando lleguen a su sitio de trabajo, traten de buscar la forma de hacer relación y hacer un esfuerzo común, por lo menos si es alrededor de una caldera, para no establecer esas parcelas de las que le he hablado. Entonces, dos calderas, aunque sean de la misma marca, de la misma capacidad, del mismo día de fabricación, todo sea idéntico, no pueden ser inspeccionadas de la misma manera. El alcance de inspección de una caldera no puede ser el mismo alcance de inspección de la otra. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos dos calderas, una la tenemos trabajando una carga estable, nominal, y la otra la tenemos fluctuando. El solo hecho de esa diferencia, una la prendemos otra, y la pagamos, la otra la mantenemos los 365 días del año operando a full máquina, esa diferencia entre una y otra me va a generar mecanismos de daños diferentes. La que más fluctúa es la que más se va a dañar. Cuando mucha gente dice, pero esta la tenemos, le estamos sacando todo lo que podemos sacarle permanentemente y es la que menos se daña. Bueno, es la que menos se daña porque es la más estable, la que tiene mejor circulación, la que tiene más estable todo lo que es combustión, la que seguramente se hacen más pruebas en la parte de instrumentación. Entonces, no podemos hacer, si el régimen de operación es diferente, no podemos hacer el mismo alcance de la inspección. Luego, muchos propietarios, muchos gerentes, una vez que se termina la inspección de una caldera, preguntan, ¿cuántos años más va a durar mi caldera? Pues cuántos años más va a depender de las capacidades que tengan mis operadores. Este, del respeto que se le tenga a los códigos desde el punto de vista de ingeniería. Este caso que está aquí es una caldera que acabábamos de inspeccionar. Un día a las 3 de la tarde se terminó la inspección y al día siguiente, en el arranque, nos llamaron por teléfono y dijeron, Carlos, hazme un favor, no lleves el certificado, no lleves al Ministerio del Trabajo en la inspección de la caldera porque no la vamos a certificar. Y no la vamos a certificar porque había explotado en el proceso de arranque. Entonces, tenemos que estar claros lo importante que es la formación de mis operadores y que los operadores sepan
qué importancia tienen esos valores límites de operación. Y luego este caso, una caldera que tenía panel de control en sitio local y se decidió cablear para tener en la sala de control un panel donde se pudiera ver desde la consola el comportamiento de la caldera. Pues en vez de contratar una empresa especializada en el tema y adquirir un sistema de control adecuado y de acuerdo a los códigos de la NFPA, entre un ingeniero de automatización y un ingeniero de procesos, dijeron, no, eso es sencillo, eso es que cuando baja el nivel, apago el quemador, cuando hace esto, cuando hace aquello, y en el arranque, después de esa supuesta automatización, la derritieron. Entonces, tenemos que respetar, ya muchas veces el desconocimiento de los códigos, de las normas, nos hace inventar la rueda y nos hace cometer errores por desconocimiento. No siempre hacer un mapeo de espesores es suficiente, no siempre hacer lo que nos pide el reglamento nos da seguridad de confiabilidad, integridad y seguridad de mi caldera. Muchas veces tenemos que ir más allá y eso depende de el régimen de operación de mi caldera. Entonces, tenemos que, para definir un plan de inspección, tenemos que conocer bien cómo está funcionando la caldera. Ya sabemos que hay diferentes mecanismos de daño. Si tenemos un reglamento en nuestro país, hay que saber qué nos exige el reglamento y saber que ese es el mínimo necesario para que la caldera sea segura y tenga el certificado de operación para el siguiente año. Pero eso no quiere decir que es lo que tenemos que hacer y más nada. En muchos de nuestros países no tenemos reglamento. El reglamento de la mayoría de nuestros países viene de los años, de los años 50, cuando la OIT nos entregó en nuestros ministerios de trabajo, en la parte de salud ocupacional, nos entregó un modelo de reglamento de seguridad ocupacional donde había algo sobre calderas. En algunos países eso evolucionó. Hoy en día tenemos reglamento de calderas. En otros países no lo tenemos. Está en el reglamento de seguridad ocupacional, pero no le prestan atención al tema calderas, no se inspeccionan, no se certifican. Algunos usuarios, por ser pertenecer a casas matrices, reciben lineamientos de parte de las oficinas principales, otras por exigencias de la empresa de seguro, otras por iniciativa propia, pues hacen inspecciones diferentes, ¿no? Estos son los países nuestros que tienen reglamento. Estamos hablando de México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Todos los demás no tienen reglamento. Perú está trabajando en un reglamento, el Colegio de Ingenieros. Estamos, digamos, cerca de ellos, pero casi todos los países de Centroamérica no lo tienen. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. La gente joven debe hacer presión, los usuarios de calderas deben hacer presión a nuestros entes reguladores, a nuestro Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, para que se establezca y si está en la ley de seguridad ocupacional o como se llame, es importante que hagamos presión para que se tome en cuenta las calderas. En la mayoría de los reglamentos que se pide, una inspección visual, una prueba de hidrostática, una prueba de presión, disparos y cierres de válvulas de seguridad y en algunos casos el funcionamiento del sistema de control. Entonces, ¿esto es suficiente? No es suficiente. Nuestra caldera va envejeciendo, ¿sí? En muchas de nuestras instalaciones, cuando ustedes como ingenieros jóvenes preguntan, jefe, ¿cómo es esto? ¿Por qué se hace esto? Bueno, el jefe les va a decir muchas veces por desconocimiento, eso se hace así porque está en la norma. Y cuidado si le preguntan, jefe, ¿en qué norma? Porque posiblemente o no sepa o se moleste, o dice, no, eso está en la norma, está en la norma. Entonces tenemos que saber qué norma, de qué norma, o qué normas y qué códigos controlan nuestra seguridad en caldera. Para ver un poco esto, les voy a hacer un paseo rápido por los reglamentos, los códigos que tenemos. ASME, por supuesto, tiene el código, dentro del código tiene la sección 1, que son las reglas de construcción de calderas de potencia. Por supuesto, los materiales con los que hacemos reparaciones tenemos que respetarlos y están en la sección 2. Si yo voy a construir, en vez de una caldera de potencia,
una caldera de calefacción, de calentamiento de agua. Está la sección 4, la 5 para ensayos no destructivos, para cualquier reparación que yo vaya a hacer. Luego, si yo ya tengo mi caldera y soy el responsable, soy ingeniero de proceso, soy el responsable del cuidado de las calderas, está sección 6, que son las reglas recomendadas para el cuidado de calderas de calefacción, y las 7, que son las guías recomendadas para el cuidado de calderas de potencia. Y cuando digo caldera de potencia, va desde la pequeñita que vimos, pilotubular, hasta la más grande, ¿no? de una planta termoeléctrica. Y luego, cuando yo voy a hacer trabajo de soldadura, tengo que aceptar trabajar con la sección 9, tanto para la calificación de procedimientos como calificación de soldadores. Te preguntaba aquí abajo si había alguna novedad. En el código sí hay una novedad, hay una sección 13 que viene, que tiene que ver con todo lo que son dispositivos de alivio de presión. ¿Sí? Y luego el mismo código ASME nos ofrece bibliografía como esta que está aquí, que es una guía del ciclo de vida de los recipientes a presión, de los equipos a presión, pero que allí nos habla de calderas recuperadoras de calor, de calderas de potencia, nos habla de calderas de calefacción, y nos sirve para definir qué códigos ir a ver desde el momento en que vamos a seleccionar una caldera hasta que la vamos a desincorporar. Aquí está tablas de qué códigos y qué normas aplican para nuestro trabajo cotidiano como ingeniero. Si hablamos de inspección de caldera, cuando ya la caldera está en servicio, yo llegué y la caldera está allí, ya no hay que hablar tanto del código ASME. Está el código de inspección del National Board, ¿verdad? Que tiene una parte 1 que tiene que ver con instalación. Nos dice todos los cuidados que debemos tener para instalar una caldera que llegue, que vayamos a mudar o que vayamos a comprar nueva. Luego tenemos una parte 2 que nos dice cómo inspeccionarla, la caldera y cualquier recipiente a presión. Y luego la parte 3 que nos dice cómo repararla o alterarla. ¿Alguna novedad? También, como el código ASME, bueno, vale decir que estos códigos vienen siendo traducidos 2013, 2015 y 2017, y ahora se está traduciendo el código que viene 2021. La novedad es que desde el 2017 tenemos una parte 4 que tiene que ver con dispositivos de alivio de presión. Luego el mismo National Board le ofrece a países como los nuestros que no tienen un código, no tienen un reglamento, les ofrece modelos, tipos recomendados de legislaciones, reglas y regulaciones para implantar un sistema de regulación de uso de calderas en nuestros países. Luego, hace un rato les hablé de la NFPA 85, pues tenemos la NFPA 85, es la que regula todo el sistema de combustión y los cuidados de alarmas y disparos de mi caldera. Si mi caldera es muy pequeña, es caldera de calefacción, trabaja menos de 12.500.000 BTU, entonces aplica este otro código de la ASME. Entonces, dependiendo de la capacidad de la caldera, aplica uno o aplica otro, pero nosotros debemos respetar, o sea, no podemos intervenir y modificar el sistema de control de mi caldera si no está de acuerdo con lo que establece la NFPA 85. Una encuesta que yo hice, yo pertenezco al comité de la NFPA 85, la parte de fundamentos, y una en el año 2011-2013, en mis idas a dar cursos a diferentes países, hice una encuesta para saber cuánta gente conocía de los que iban a mis cursos, que eran usuarios de caldera, cuánta gente conocía la NFPA 85. Y resulta que en ese tiempo el 80% de la gente no sabía que era la NFPA 85 y que el sistema de control estaba basado en ella. Luego repetimos hace poco en las redes sociales otra encuesta y conseguimos que el 91% de las personas que participaron no lo sabían. A lo mejor lo hicimos un poco con triquiñuelas para confundir a la gente, pero el caso es que la gente no sabía de qué se trataba la NFPA 85. Entonces, eso es un riesgo porque el no conocer nos hace creativos, nos permite hacer modificaciones, alteraciones que no son convenientes desde el punto de vista de seguridad. Aquí hay dos ejemplos de placa. Tenemos esta caldera que viene para
630.000 BTU, entonces en este caso aplica la CSD1 de ASME, y esta que viene para 13.390.000 BTU, en esa aplica la NFPA 85. Entonces tenemos que ver aquí cuál es la capacidad de mi caldera para saber qué código aplica. Luego, si voy a hacer inspecciones, tenemos diferentes códigos, desde inspección basada en riesgo, de tanto de ASME como de API. La parte 2 del código de inspección del National Board me dan los lineamientos para yo hacer el plan de inspección. No tengo que inventar la rueda. Luego, el operador es una persona muy importante al momento de hacer el plan. Y hay una norma API, que es el de ventanas de integridad operacional, que me dice cómo yo día a día debo recoger información para alimentar ese plan de inspección y aumentar la seguridad y la eficiencia de mi caldera. Si hablo de tuberías, tenemos que hasta cierto límite las tuberías asociadas a mi caldera deben cumplir con la B311. Si ese vapor después va a un área de proceso, pues hay una B313 que se refiere a tuberías de proceso. Y si en cambio va a una instalación, un edificio, por ejemplo, una clínica, un centro comercial, pues entonces hay una B319 que se refiere a servicios, tuberías de servicio en edificaciones. Luego, cuando hago reparaciones y alteraciones, tengo tanto el PCC2 como la parte 3 del National Board, ¿verdad? Que me dice si puedo o no puedo hacer taponamientos y con qué tipo de tapones, el tema de expandido de tubos, la calificación de soldadores y procedimientos de soldadura. Por supuesto, esto está en la sección 9. Y luego, si voy a hablar de eficiencia, tenemos en ASME un Performance Test Code que nos dice cómo evaluar la eficiencia de cada equipo relacionado con las calderas. La caldera misma, la PTC4, después las turbinas, después los ventiladores, las bombas centrífugas, el desaireador, las resinas de intercambio iónico, las válvulas de seguridad. Tenemos toda una serie de códigos de evaluación de desempeño para cada equipo y cada elemento de la caldera. Hay una norma ISO para el tema de gerencia energética, y ASME tiene un Energy Assessment, una norma, un estándar recomendada sobre manejo, evaluación de energía en sistemas de vapor. Y luego tenemos normas de la API, prácticas recomendadas de la API, que van desde lo que es una caldera. Este es un libro de texto, esto y la sección 7 del código ASME, se lo recomiendo a quien quiera saber de caldera. Y luego tenemos la de ventanas operacionales, inspección basada en riesgo, la parte de instrumentación, inspección de caldera. O sea, API tiene otra variedad muy interesante de código. Y luego aquí, ya para cerrar, y disculpen que haya sido tan ambicioso al poner esas cuatro preguntas en el nombre del seminario, está la página web de ASME, pero está también la del National Board, que tiene mucho contenido para descargar, además que tiene una revista, el Bulletin, que ustedes pueden descargar, tiene artículos muy interesantes. Tenemos la NFPA, tenemos la de la Asociación de Fabricantes, que también tiene una revista que ustedes pueden accesar y pueden descargar. La Asociación de Usuarios de Caldera, la EPI, que es un centro de investigación sobre generación de electricidad, la NEIS, que es la de ingenieros de corrosión, la de agua, de tecnología de agua, la Asociación de Tecnología de Agua, la ASTM, o sea, prácticamente la API, ASNT, de ensayos no destructivos, AWS para soldadura. Tenemos muchas asociaciones y mucha información, así que no tenemos que inventar la rueda, ¿sí? De nuevo, les pido me disculpen por lo ambicioso que fui. Son muchos temas para un solo seminario y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Los invito a escribir a este correo electrónico para formar parte de la Red Latinoamericana de Seguridad en Caldera. Los invito a visitarnos en nuestro canal de YouTube. No tenemos muchos videos, pero tenemos algunas cosas interesantes, y los invito a entrar aquí a esta página web donde está nuestra revista, y pueden descargarla. Ya el mes que viene, dentro de un
poco más de 15 días está saliendo la 4ª edición de Calderas, Guía del Usuario. Y una noticia, para quienes no lo sepan, nuestra revista fue anunciada en la página web del National Board en noviembre del año pasado, ¿verdad? Y hay un enlace donde incluso se puede seguir viendo algunas noticias sobre ella. Y ellos siempre publican algún artículo con nosotros. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Listo, ingeniero. Vamos a pasar con las preguntas que han hecho pues, a lo largo de todo el seminario. Entonces, la primera pregunta la hizo Jonathan, en donde pregunta cómo saber las características químicas, por ejemplo, pH, pureza, que debe tener el agua para evitar la corrosión. Bueno, ahí tenemos una experta en tratamientos de agua, se llama Lilibet Cañas y nos está acompañando hoy entre el grupo de los 175 participantes que tenemos hoy. Los felicito por esa convocatoria. Como les dije, hay un documento de referencia de ASME que nos dice las expectativas que debemos cumplir en cuanto a calidades de agua en función en función de la presión de operación de la caldera, y hay también un documento de la Asociación de Fabricantes de Caldera que nos dice cuáles deben ser esas calidades. Eso depende de la presión, como está aquí, depende de la presión de operación de la caldera, va a variar el requerimiento de pH, de conductividad, de concentraciones de dureza, de sílice, ¿verdad? Y sobre todo deben ustedes consultar con la persona, el técnico, el especialista que los atiende en la parte de tratamientos de agua. Eso está escrito, o sea, no hay nada que inventar. Hay 2 referencias, una es ASME, otra es Asociación de Fabricantes de Caldera, y la otra referencia es su suplidor. Tiene que ser un suplidor que les dé garantía de la calidad del tratamiento que están colocando allí. Listo, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. La segunda pregunta la hace Lilibet Cañas, de hecho, y pregunta con qué frecuencia se deben calibrar o desmontar para revisar las válvulas de seguridad, en especial si no han tenido incidente y no han sido activadas. Muchas gracias, Lilibet, por la pregunta. Aunque las válvulas de seguridad no hayan actuado durante un tiempo, el código del National Board nos sugiere que todo lo que es servicio de vapor, y no hablan de caldera, sino servicio de vapor, debe ser verificado. Cuando digo verificado es desmontar, hacerle servicio y calibración, ajustes para que actúen a la presión de apertura una vez al año. Eso está establecido en el Código de Inspección del National Board. Hay mucha gente que dice que como no ha actuado, no le tienen por qué hacer servicios, pero precisamente si no ha actuado, tampoco sabemos si es que está calibrado por encima de la presión en la que debería actuar. Entonces, para servicio de vapor, la recomendación es una vez al año. En algunos reglamentos de algunos de nuestros países se establecen tiempos más largos. O sea, el código de National Board o el código ASME en nuestros países no es obligatorio. Entonces tenemos que ver qué nos pide ¿cómo se llama? ¿Qué nos pide el reglamento del país? Y si no lo hay, usemos como referencia ese. Listo, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta la hace Mario Monsalve y pregunta si se tienen 2 calderas, la principal y el stand-by, como el ejemplo que usted dio durante la presentación, ¿cuánto tiempo se recomienda en alternar su funcionamiento? ¿Mes a mes, cada 15 días, diariamente? Cada régimen, vamos a decir así, cada condición es particular. Cada gente en la planta no hay una recomendación única. Igual que no hay un plan de inspección único, no hay una recomendación única y hay que evaluar cada condición de cada instalación. Entonces, las características de las calderas, podríamos tener esa de stand-by, la podríamos tener preservada, como se dice, con cierta presión, fuera de servicio, con los químicos necesarios,
y no tenerla a un 30% de la carga para evitar que se dañe. Entonces, cada instalación, dependiendo de incluso el dinamismo de la producción, de la parte de producción, tendrá criterios diferentes. Entonces, no, yo no soy partidario de dar una recomendación específica, sino que hay que evaluar caso por caso. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta la hace Juan Pablo Sandoval y esta dice, ¿las normas básicas para el conocimiento de calderas son solo las de API o existen otras? No, no, ya les dije, o sea, para mí hay dos referencias, la 538, si no me equivoco, de API, y la sección, a ver, estamos aquí, la sección 7 y la 6 del código ASME, para mí son libros de texto, son muy nutritivos, tienen mucha información, pero por ejemplo, siempre nosotros tenemos que tener un criterio propio. En esta guía recomendada de la sección 7 nos dice cuál debe ser el checklist, el paso a paso del mantenimiento de una caldera, pero eso es el mínimo necesario, eso es lo que rutinariamente se debe hacer. Tenemos que cumplir con otros, digamos, otros alcances de mantenimiento que no están escritos aquí. Esto es el mínimo necesario. Y luego, si hablamos de API, para mí, este que está aquí, a ver, este que está aquí es un libro de texto, es muy completo y vale la pena leérselo para aprender, pero no digo yo que sea lo único. Hay libros, por ejemplo, EPRI, si trabajamos en una central termoeléctrica, EPRI tiene bibliografía muy interesante para cuidados de mi caldera. O sea, hay mucha bibliografía disponible. Por eso al final les puse este montón de páginas web donde hay seguramente, el National Board tiene una revista Bulletin que es muy interesante, tiene información muy buena de diferentes tópicos que tienen que ver con uno como usuario de caldera, y luego EPRI tiene también documentos muy interesantes. La Asociación de Fabricantes tiene una revista muy buena también. Les recomiendo que entren a la página y busquen entre los recursos eso. Pero no es la única bibliografía. Lamentablemente, no hay una escuela en Latinoamérica, no hay una escuela de operadores, no hay una escuela de inspectores de caldera. No es una materia que se dé, salvo diseño de centrales térmicas en algunas carreras. No se habla mucho de las calderas y no es un tema muy difundido, pero hay mucha tela que cortar, hay mucho que enseñar. Por eso también los invito a la red de seguridad, donde van a salir cosas buenas. Listo, muchas gracias, ingeniero. Pregunta Byron Sisa, en los mecanismos de daño, las fallas mecánicas, ¿cuáles son los ensayos más adecuados para detectarlas? Cada mecanismo de daño, por tener sus características particulares, unos son agrietamientos, otros, fíjate, este daño que está aquí, este envejecimiento, no tiene ninguna evidencia de nada, así que yo no puedo, ni con inspección visual, ni midiendo espesores, ni haciendo líquidos penetrantes, voy a observar que este material se me está envejeciendo. Tengo que hacer necesariamente una metalografía no destructiva. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Levantar toda la información de cómo esa caldera ha funcionado. Ha funcionado, cuando digo yo, funcionado en términos generales. Ha operado, le han hecho el control químico, ha estado fuera de servicio y preservada, qué mantenimiento se le han hecho, qué fallas han tenido, y con toda esa información ver qué mecanismos de daño pueden estar ocurriendo, y cada mecanismo de daño tiene un ensayo no destructivo con el que se puede ver. No hay un único ensayo no destructivo. O sea, pensar en medir espesores y listo, ahí estamos fuera de pote. Tenemos necesariamente que evaluar cuál es el mecanismo de daño para entonces seleccionar el tipo de ensayo y cuál es el mecanismo de daño en cada componente de la caldera, en el sobrecalentador, en el economizador, o sea, es una evaluación bastante integral y que además se debe hacer multidisciplinariamente, con un grupo de operación, de mantenimiento, de inspección. O sea, no es una cosa de una persona. Listo, haremos las dos últimas preguntas y pues ya Vale. las que sigan llegando, pues las recolectaremos y se les dará la respuesta posteriormente. Sí. Nos pregunta Luis Pimentel,
¿Es confiable la medición de temperatura de pared de la chimenea para indicar si la caldera necesita mantenimiento del lado de fuego? El llevar el monitoreo de la temperatura en la chimenea, no de piel de chimenea, sino temperatura de los gases en la chimenea, nos da una idea de qué tan sucia, porque según va subiendo la temperatura, quiere decir que hay menos intercambio. Ese calor sensible que tiene mis gases no se está entregando dentro de la caldera y está saliendo por la chimenea. Entonces, es posible que eso me vaya diciendo que la caldera se está ensuciando o que algunos elementos de refractario se deterioraron o se desprendieron y los gases están pasando directo. En el caso de calderas pequeñas pirotubulares que tienen algunos encierros hechos con refractario. Entonces, eso me puede decir a mí, tengo que hacer mantenimiento, pero no es el único factor, no es el único elemento a medir. Eso es uno de los elementos. Listo, muchas gracias, ingeniero. Ya la última pregunta, pues por el día de hoy, la hace Diego Jarrín y dice, con respecto a las fallas mecánicas, ¿qué procedimientos de inspección son recomendables y con qué frecuencia se los realiza? De igual manera, ¿cuáles son los fallos más comunes que podemos encontrar respecto a estas fallas? Un poco lo mismo que les he comentado. No hay un solo mecanismo de daño, hay una gran variedad. Yo diría que ya vieron la lista, yo diría que estamos hablando de unos 20 diferentes mecanismos de daño que pueden ocurrir en diferentes partes de la caldera. Eso tengo que ver cómo se ha tratado esa caldera, cómo ha funcionado esa caldera durante los últimos años para ver qué mecanismos pudieran estar generándose. Eso es importante. Y luego, ¿qué mecanismos ocurren? Va a depender de cómo funciona. Cada cuánto tiempo va a depender precisamente de ese régimen. Si yo arranco y paro, arranco y paro, arranco y paro mi caldera permanentemente, puedo estar buscando mecanismos de daño como fatiga térmica, fatiga mecánica. Mi operador tiene que inspeccionar en qué condiciones está la llama para ver si hay incidencia de llama contra las paredes. O sea, no hay una respuesta única a eso. Hay que hacer una evaluación y asumo que en alguno de los seminarios que vienen vamos a hablar de esas cosas. Entonces, te dejo, Carlos, para que invites al próximo seminario e invites a ver en el canal de YouTube de ustedes la presentación otra vez. Así es. Muchas gracias, ingeniero, pues por brindarnos este seminario inaugural. Muchas gracias a todos los asistentes en el día de hoy. La verdad es que estos eventos son para ustedes y por ustedes, para toda nuestra generación de relevo, como le llama el ingeniero. El siguiente seminario será el sábado 3 de abril a la misma hora que a las 9 a.m. de Colombia, y este estará titulado A nivel de comercio e industria, ¿qué tipo de calderas encontraremos? Entonces estén pendientes a todas las redes de las secciones organizadoras, la del CEIM Uninorte, es decir, la de nosotros, la de ASME Uninorte, a la de la ASME Universidad Nacional de Medellín y obviamente al equipo regional pues que nos ha estado apoyando para hacer todo esto posible. Entonces los invitamos, ya por ahí se mandó el link de asistencia, ya les estamos mandando otra vez las redes para que estén pendientes y al canal de YouTube se subirá toda la presentación del día de hoy junto a las preguntas. Y la pregunta que quedó ahí al final, pues también se le dará respuesta y se compartirá con ustedes. Entonces, muchas gracias otra vez por asistir y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos por participar y a ustedes por organizar. Los felicito. Muchas gracias, ingeniero. Los felicito.